start by giving you some background. Quiero comenzar dándoles un poco de background, de trasfondo. I've always been really interested in the stars. Yo siempre he estado muy interesada en las estrellas. When I was a very small child, Cuando era una niña muy pequeña, my father late at night would make pancakes for us. Mi padre muy tarde en la noche nos haría panqueques And we would sit outside and look up at the stars and eat pancakes together. y nos sentaríamos afuera en el jardín y nos sentaríamos a comer panqueques mientras que mirábamos a las estrellas. And he taught us all about the constellations and the planets. Y nos enseñaba todo acerca de las constelaciones, las estrellas, los planetas. But my favorite memory of looking at the sky with my father Pero quizás mi memoria favorita de mirar al cielo con mi papá was last year when we went to see the eclipse. fue el año pasado cuando fui con mi padre a ver el eclipse. And it was the total eclipse. Y fue un eclipse total. It was amazing to see. Fue increíble de ver. In that moment, we were standing on top of a mountain, Estábamos parados sobre una montaña and I looked behind the mountain, y miré detrás de la montaña and I could see the shadow coming towards us y podía ver esa sombra viniendo hacia nosotros, from the moon passing over the sun. de la luna pasando sobre el sol, And suddenly it was very cold, y de repente estaba muy frío. and all of the night birds began to sing. Y todas las aves nocturnas comenzaron a cantar And we looked up and saw the corona, y miramos hacia el cielo y vimos solo la corona del sol and I had no idea how beautiful it would be. y nunca pensé lo hermoso que podría ser. And I saw these bright pink colors coming out of the light, Y de repente comienzas a ver unos pequeños colores rosados saliendo del sol and they're solar flares. y esas son erupciones solares. I had no idea I would be able to see these with my own eyes. Y nunca pensé que yo sería capaz de ver estas cosas con mis propios ojos. So that was an amazing moment for me. Así que ese fue un momento muy importante para mí. And there was a man who was there on the mountain with us. Y había un hombre en la montaña junto a nosotros y mi papá. And he said to me, "Isn't it incredible Y yo dije en ese momento, y él dijo en ese momento, ¿no es increíble that the moon is the exact same perfect size as the sun from the earth?" que la luna es del tamaño preciso para encajar en el sol y verlo desde la tierra? That from our perspective, the moon fits into the sun like a perfect puzzle piece. Que la luna encaje perfectamente en el sol como si fueran dos piezas del mismo rompecabezas. And it was a beautiful thought to me at first, Y al principio era una idea muy bonita, but as we were in the car driving home, pero en lo que íbamos en el carro, camino a casa, it began to bother me. comenzó a molestarme un poco. I was wondering, how is this possible? ¿Cómo es que esto sea posible? Me comencé a preguntar. That they fit together absolutely perfectly. De que en realidad encajen absoluta y perfectamente. And that's our question for today. Y en realidad esa es nuestra pregunta para el día de hoy. When we look at the sky and we see these beautiful things, Cuando miramos hacia el cielo y vemos todas estas cosas hermosas, is it just by accident or was it made that way on purpose? ¿acaso esto solo fue por accidente o fue hecho a propósito? Now, as someone who is trained in the sciences, Ahora, como alguien que ha sido entrenada en el campo científico, I think a good way to answer questions like this is to investigate. creo que una buena forma de responder preguntas como estas es mediante la investigación. I like to pull things apart and look inside and try and see how everything is built. Me gusta desarmar las cosas, ver cómo funcionan desde adentro y tratar de reconstruirlas nuevamente. So I did this on my own time with the universe. Así que hice eso mismo con el universo en mi tiempo libre. I don't know everything about the universe, No lo sé todo sobre el universo para but comenzar, I have asked a lot of questions like this. pero he hecho muchas preguntas como estas al respecto. Now, there's a trend I noticed as I was investigating, Ahora, me di cuenta de que había una tendencia mientras que investigaba sobre este tema. and the trend is this. Y esta es la tendencia. There are many scientists Hay muchos científicos who did not believe in God, que no creían en Dios, who investigated the universe, que investigan el universo and afterwards believed in God. y después de investigar el universo creen en Dios. It's a very interesting trend for me. En realidad es una tendencia muy interesante para mí. One example is a man called Fred Hoyle.
Uno de los ejemplos es este hombre llamado Fred Hoyle. He said, a super intellect has monkeyed with physics. Él dice que un superintelecto ha estado jugando con el universo, con la And física. he used to be an atheist and then now believes that there is something out there. Y antes él era ateo, pero ahora cree que hay algo allá afuera. Another example is this man, Greenstein, Otro ejemplo es el señor Greenstein. and you can read his book Y puedes leer su libro explaining why now he believes in some greater thing, some deity. en el que él explica por qué ahora cree en una deidad que podría existir. He asks the question in his book, is this actually scientific proof that there is some God, some great being that exists? Él comienza haciéndose esa pregunta. ¿Es esto una prueba científica de la existencia de un ser supremo allá afuera? And a third example is, of course, Paul Davies. Maybe you've heard of him. Bueno, y el tercer ejemplo es sobre Paul Davies. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de él antes. He said there is powerful evidence that there is something going on behind all of this. Él dice que en realidad hay una evidencia poderosa de que todo esto pudo haber sido diseñado. La evidencia es abrumadora. He says someone has fine-tuned the numbers, Alguien ha hecho un ajuste fino con cada uno de los números de la galaxia. and the impression of design is overwhelming. Y que la impresión de que hay un diseño es abrumadora. But I want to use his term fine-tuning for this Entonces, talk. yo quiero usar su término, ajuste fino, en esta charla. It's the idea that it looks like the universe has been adjusted so that life can happen. Es esa idea de que el universo ha sido ajustado precisamente para que la vida pueda existir. I've looked through fine-tuning data, Y he visto mucha data sobre este tema de ajuste fino. and I like to think of it in 4 different categories. Y me gusta pensar en esto en 4 categorías distintas. In the planet, El ajuste en planetas, the solar system, en el sistema solar, our en galaxy, nuestra galaxia and the universe as a whole. y en el universo como un todo. So I want to invite you on this journey with me, Así que quiero invitarlos en este viaje junto conmigo, to join me in my thought process through thinking about fine-tuning. para que se unan a mí en este viaje de conocer el ajuste fino del universo. So as I mentioned, the first thing we can investigate is our planet Earth. Así que lo primero que podemos hacer es investigar al nivel del planeta Tierra cómo funciona este ajuste fino. We've observed about 4,000 planets. Nosotros observamos alrededor de 4.000 planetas So far, none of them look anything like Earth. y ninguno de ellos es nada parecido a la Tierra. For one thing, we have a lot of cycles on our planet. Primeramente, en nuestro planeta hay muchos tipos de ciclos que ocurren dentro del planeta. Our atmosphere has a cycle. Nuestra atmósfera tiene sus propios ciclos, Even the minerals in the Earth have a cycle. aún los minerales en la Tierra tienen sus propios ciclos, And of course, tectonic plates. y aún las placas tectónicas. Very powerful, very amazing. Just go see the Andes. They're right in your backyard. You know what tectonic plates do. Son súper poderosas, son bastante abrumadoras. Miren, ustedes tienen los Andes aquí al lado, pueden mirar con sus propios ojos lo que pasa. Other things like the way our planet spins. Otras cosas como la forma en que nuestro planeta gira. If it was just a little too fast, there would be wind, strong wind all the time. Si fuera solo un poco más rápido, habría mucho viento dentro de nuestro planeta. And if you stepped out your front door, you would just blow away. Y si solo salieras de la puerta de tu casa, el viento te lanzaría volando por los aires. If it was just a little bit more slow, Si fuera solo un poquito más lento, the nighttime side would freeze. el lado nocturno, el lado oscuro de la Tierra, se congelaría automáticamente. And the sun side would be too hot. Y el lado donde nos da el sol directamente sería muy caliente. So it would not be able to support life. Así que no podría soportar la vida. Another level we can investigate is the solar system. Y otro nivel en el que podemos investigar es al nivel del sistema solar. Has anyone here heard of Kepler, ¿Alguno de ustedes ha oído del científico Kepler? the spacecraft that's observing? Yeah, a lot of people are nodding. Y sobre la nave espacial Kepler que ha estado investigando fuera de la sonda Kepler que ha estado investigando en el universo. I was really sad to hear that this mission has to be retired. Y estuve muy emocionada e intrigada de saber de que esta misión tenía que ser retirada.
because its batteries ran out on October 30th, just a few days ago. Porque la batería de la sonda acaba de acabarse hace el 30 de octubre, recién estos días. But for almost 10 years, it was out there in space observing the universe. Pero durante casi 10 años he estado allá afuera observando el universo, el sistema solar. And Kepler observed almost 3,000 different solar systems. Y la misma sonda Kepler estuvo observando en el universo más de 3,000 sistemas solares distintos. None of them look anything like our solar Y system. ninguno de ellos se parece al sistema solar en el que vivimos. In fact, only about 600 have even more than one planet. Y es más, solo 600 de esos tenían más de un planeta. It's not common to have as many planets as we have and in such perfect balance. Es muy poco común encontrar un sistema solar con tantos planetas y en un balance tan perfecto como el sistema en el que nos encontramos. Our sun is unique. Nuestro Sol es único. Its size is unique. Su tamaño es único. Also, it's a very new star. Our solar system is considered very young. Por cierto, el Sol en el que tenemos es un Sol muy joven, una estrella muy joven y es muy distinto a las estrellas de otros universos. The composition of our solar system is opposite of many that we see. La composición de nuestro sistema es muy distinta al de otros sistemas solares que existen. What I mean by this is usually the big gas giants are in the middle. Lo que me refiero es que normalmente los planetas gigantes gaseosos están más cercanos al Sol. But all of these big giants have been pushed to the outside to make room for the little guys like us. Y entonces, en nuestro sistema, los planetas gaseosos gigantes han salido hacia afuera para que en el medio encuentren planetas rocosos como el nuestro. We're in a position called the habitable zone, Nosotros estamos en la posición que se llama la zona habitable, which means we can have liquid water. lo que significa que existe agua líquida en nuestro planeta. Water is actually very delicate. Tener agua en realidad es muy delicado. If our planet was just a tiny bit closer to the sun, Si nuestro planeta estuviera solo un poco más cerca al Sol, all of our water would be clouds like Venus. toda nuestra agua en realidad se evaporaría y solo seríamos nubes. If we were a tiny bit further away, all of our water would be ice like Mars. Si estuviéramos un poquito más separados del Sol, toda nuestra agua se convertiría en hielo, así como es en Marte. Also, everyone say thank you to Jupiter. Así que todos denle las gracias a Júpiter también. He's our protector. Es nuestro protector. Do you see this line here of rocks? ¿Ven esa línea de rocas alrededor de nuestro sistema? That's called the Asteroid Belt. Es más conocido como el cinturón de asteroides. And all of these rocks want to rush into the sun because it's such a strong gravity. Y todas estas rocas que están en el espacio quieren acercarse al Sol porque la gravedad del Sol los atrae. And it would destroy Earth if that happened. Y todo eso destruiría la Tierra si es que pasara. But because Jupiter is exactly where it is, Pero gracias a que Júpiter está exactamente en el lugar donde está, it pulls on all of those asteroids and directs them the other way. saca a todos esos asteroides y los jala hacia él en vez de jalarlos hacia el centro de la Tierra. And I could go on and on. These are just a couple examples. Y pudiera seguir con muchos más ejemplos, pero este es solo un par de ejemplos para darles a entender la idea. The third level that I investigated was our galaxy. Y el tercer nivel al que investigué este ajuste fino fue al nivel de la galaxia en la que vivimos. You know, there are many different types of galaxies in the universe. ¿Saben que hay muchos tipos diferentes de galaxias en el universo? Our galaxy is called a spiral galaxy. Nuestra galaxia es de tipo espiral. And this is important because there's open space in between the arms. Y esto es importante porque hay espacios abiertos y vacíos entre cada brazo de la galaxia. And our planet is located in an open space. Y nuestro planeta está ubicado justo en ese espacio vacío. Okay, why is this important? ¿Por qué esto es importante? If we were in one of the arms, Si estuviéramos en uno de los brazos, when we looked up at the night sky, cuando viéramos en la noche la galaxia, we would see no stars, no veríamos ninguna estrella, just cloud. solo nubes. But we are in a position where we can look out into the universe and learn about the universe and learn about other galaxies. Estamos en una posición estratégica donde podemos ver las estrellas y conocer más del universo y más de otras galaxias. Another interesting thing, Y otra cosa más interesante todavía, our solar system is on the outside.
Nuestro sistema solar está solo afuera de la It's more than 2/3 of the way away from the center. está 2/3 afuera del centro de la galaxia. So we can see out not only one way, but multiple ways. We can see all around. Así que no solo podemos ver en una dirección, sino podemos ver en todas las direcciones alrededor. The fourth level that I investigated, Y en el cuarto nivel al que investigué este ajuste fino, just wait while I read all of this to you. esperen mientras que leo todo esto para ustedes, no se I'm preocupen. just kidding. The point Estoy is, bromeando. it's too much, right? La información es demasiada, no sé si se dan cuenta. It's incredible to think about. Es increíble de pensar en todo esto. If any little tiny thing was just a little bit different, there'd be no life. Si una sola cosita pequeña, así como es, cambiara, no existiría vida como la conocemos. Let's think about the beginning of the universe. Entonces, hablemos sobre el inicio del universo. Some people call this the Big Bang. Algunos lo llaman el Big Bang, ¿sí? Yeah. If that had differed, if that was different by 1 to the power, or 10 to the power of 60, sorry, 1 part in the to 10 to the power of 60. Si solo hubiera un cambio en 1 a la 10 a la 60, exponencial a la 60. Yeah, exactly. If it was more or less powerful by that much, we would have no universe. Si solo eso cambiara, en esa pequeña parte, nada de lo que conocemos del universo existiría. If it had exploded just a little more slowly, Si solo hubiera explotado un poco más lento el inicio, the universe would have collapsed. el universo hubiera colapsado en sí mismo. If it had been just a little too strong, Si hubiera sido un poco más fuerte, we could have no stars and there'd be no light. no habrían estrellas y por tanto no habría luz, no habría universo. So that number that I gave you, 1 part in 10 to the 60th, Así que ese número 1 en 10 a la 60 it's hard for me to imagine that number because it's so big, right? es súper difícil imaginar ese número, aún para mí, porque es demasiado grande. So I just want to give you an example to understand. Así que solo quiero darles un pequeño ejemplo para ejemplificar este punto. Imagine that I drew 1 inch by 1 inch a target. Imaginen si yo dibujara un tiro al blanco de Yeah. 1 pulgada por 1 pulgada Yeah. And let's say I put that 50 feet away, y lo pusiera a 60 pies, que es más o menos 20 metros de distancia, and then I gave you a pistol, a gun, and I said, shoot, hit the target. y les diera una pistola y les dijera, lancen, tiro al blanco. Raise your hand if you think you could hit that target. Alguno levante su mano si cree que en realidad podría darle al blanco de ese tiro. A couple, maybe if you're really good. Yeah, I want to challenge you. I Maybe. want to see that. Fácil, 2 de ustedes, me gustaría hacerles el desafío, podrían llegar a darle un tiro al blanco perfecto, algo de este tamaño. Now imagine I take that tiny target Y ahora tomen ese pequeño objetivo, and I put it not 50 feet away, no lo ponen a 20 metros de distancia but on the other side of the known universe. y lo pusieran no a 20 metros, sino al otro lado del universo. And you hit the target. Y le dieran al blanco. That's the number of probability we are talking about. Ese es el nivel de probabilidad del que estamos hablando. We wouldn't say it's improbable. No diríamos que es improbable. We say impossible, right? Diríamos, es imposible de verdad, ¿no? But this is the universe we are living in. Pero ese es el universo en el que vivimos. The impossible, amazing universe. El imposible, pero asombroso universo en el que vivimos. Now, others will say to you, you shouldn't feel significant about existing. Y otros te dirán, bueno, no deberías de sentirte especial por el universo y donde vivimos. You shouldn't feel significant about our planet or the universe or anything. No deberías de darle importancia especial al universo, al planeta, al sistema solar donde vivimos. So, of course, I wanted to investigate this side also because both sides are important. Entonces yo también quería investigar este lado, la gente que refuta estos argumentos. One idea is that the universe created itself. Una de las ideas es que el universo se creó a sí mismo. For example, gravity made the universe, Que la gravedad, por ejemplo, hizo el universo. or it jumped out of a quantum vacuum. O que salió del vacío cuántico de la nada. Another idea is this idea of the multiverse. Y la otra idea es la idea del multiverso, no sé si han escuchado de ella.
Some people believe the universe is oscillating, like it starts and ends, and then another one starts and ends. Algunos tienen esta idea de que el universo se expande y se encoge, que tiene un principio, tiene un fin y vuelve a abrirse y vuelve a cerrarse y vuelve a abrirse. Other people view it like, if you take a bubble bath, the bubble's on top of the water. Y otras tienen esta idea de que si, por ejemplo, estuvieras en una tina y estuvieras dándote un baño con burbujas, That each bubble is like a universe, and they grow, and then they pop, and more grow, like that. en un baño de burbujas tienes sería como que en cada burbuja hay un universo y algunas se revientan y luego crecen otras y estas también se revientan y se expanden en su tamaño. And because of this, we have this idea of the anthropic principle. Entonces, bajo esto tenemos la idea del principio antrópico. I know that's a difficult term. It's a philosophical term. Es un término filosófico un poco complicado de entender, But let me explain it to pero you. dejen que se los explique. It basically says we shouldn't be amazed that we are here. Básicamente dice que no deberíamos de estar asombrados de que existimos. We don't have to believe in God even though our universe is amazing. No, que no tenemos que creer en Dios, aunque nuestro universo sea asombroso tal y como es. Because there were so many universes, we had to get a universe with people in it. Porque habiendo tantos universos y multiversos que existen, obviamente iba a haber uno en el que existieran las personas y la vida. Basically, the argument is it had to happen. El argumento, Statistically. básicamente y estadísticamente, es que obviamente tenía que pasar. So I was thinking about this too. Así que estaba pensando acerca de estos puntos. Some of them kind of make sense, Algunos tienen algo de sentido, but other ones, as a scientist, I have some problems with. pero otros, como científica, tengo problemas reconciliándolos. So I have some responses to the responses. Así que tengo formas de refutar esas refutaciones que nos hacen. For example, this idea of the universe making itself, building itself, Así que, por ejemplo, esta idea del universo ensamblándose a sí mismo, armándose a sí mismo. Stephen Hawking is a very smart man. He's smarter than I am, was smarter. Stephen Hopkins, un hombre mucho más inteligente de lo que yo soy, fue un hombre más inteligente de lo que yo soy. But I humbly have to disagree with his statement that the universe made itself because of gravity. Pero yo tengo que humildemente estar en desacuerdo con él y su argumento de que el universo se hizo en base a la gravedad. Because gravity is not nothing. Gravity is something. Porque la gravedad simplemente no es que no sea nada, la gravedad es algo. So if gravity made the universe didn't create itself from nothing. Así que si es que la gravedad hizo al universo, el universo no es que se haya hecho de la nada, porque la gravedad es algo. It's a philosophical problem, Es right? un problema filosófico, ¿no? Because where did the gravity come from? Porque entonces, ¿de dónde viene la gravedad? A problem of origin, we could say. Entonces sería un problema sobre el origen, en realidad. The other idea that the universe jumped out of a quantum vacuum. Y la otra idea de que el universo ha salido de un vacío cuántico It's an interesting idea. es una idea interesante. We don't know a lot about these vacuums yet, No sabemos mucho en realidad sobre estos vacíos cuánticos todavía. but it is believed that something very small could come from a huge quantum vacuum. Pero esta idea de que algo muy pequeño puede haber salido de un vacío cuántico gigante, The problem is there's so much matter, there's so much density in our universe. el problema es que hay tanta materia y tanta densidad de materia en el universo en el que vivimos. From what we understand of quantum mechanics, this is impossible. De lo que entendemos, de cuál es nuestro entendimiento actual de la mecánica cuántica, esto sería prácticamente imposible. Also, these quantum vacuums are completely theoretical. They've never been observed. Y obviamente estos vacíos cuánticos de los que hablábamos todavía son términos teóricos, no se han probado su existencia en realidad. So it's an interesting idea, but as a scientist, I want a little more evidence. Son ideas interesantes, pero como científico yo quiero más evidencias al respecto. How about the multiverse? Y entonces, ¿qué hay acerca del multiverso? We mentioned this idea of the oscillating universe, right? Mencionamos esta idea sobre el universo oscilante, ¿no? But there's a problem with this also, Pero también hay un problema con respecto a esta idea, because the entropy is greater in each new cycle. porque si la entropía es cada vez más grande en cada nuevo ciclo de este universo oscilante, Which means you would only be able to have a few of these universes. significaría que solo podrías tener unos cuantos de estos universos antes de que se destruyan.
And the idea of an eternal universe starting and ending and starting and ending doesn't work mechanically. Entonces esta idea de un universo iniciándose y comprimiéndose eternamente no es una idea que funcione con la mecánica actual en la que estamos basándonos. We also had the idea of the contiguous multiverse, like the bubble bath. Y también tenemos esta idea del multiverso contiguo, esta idea que hablábamos sobre el baño con las burbujas en el agua. Again, I am very frustrated by this explanation Nuevamente, estoy muy frustrada con esta idea y esta explicación, because there's no scientific evidence. porque en realidad no hay ninguna evidencia científica de que esto sea así. It's just an idea. Simplemente es una idea. Even if the multiverse was real, Aun si el multiverso fuera una cosa de verdad, we could never observe it scientifically, científicamente nunca podríamos observarlo desde nuestra posición, which is convenient porque ciertamente sería conveniente, ¿no? Para if it's probar, not true, right? porque si no es verdad, es conveniente. The evidence for fine-tuning of the universe is overwhelming, more than I could even say here. Y sin embargo, la evidencia para el ajuste fino del universo es abrumadora, mucho más de lo que yo podría hablarles en una charla como esta. But the evidence for the multiverse is zero. Pero la evidencia para el multiverso es nula. And I actually started to wonder, where did this idea of the multiverse come from if it's not scientific? Y entonces yo comencé a preguntarme, entonces, ¿de dónde salió esta idea del multiverso si no es una idea científica probable? So I was reading and doing some research, Así que estaba leyendo un poco, haciendo un poco de investigación, and it came from Edgar Allan Poe. y esto vino de Edgar Allan Poe, He's a fiction writer, un escritor de ficción. and he wrote a scientific work called Eureka Y él escribió un trabajo científico llamado in the year 1848, The Eureka, in the year 1848. en el año 1808. So long ago, people had this idea as a fantasy. Así que desde mucho tiempo atrás la gente tenía una idea de esto como una fantasía. And later on, people adopted it because they didn't like the idea of fine-tuning. Y la gente comenzó a adoptarla porque no les gustaba la idea del ajuste fino. And they tried to make it a scientific theory, but actually it's not. Y trataron de hacer una idea científica y una teoría científica de esto, pero sabemos de que no es cierta. But we need to come back to this question of the anthropic principle. Así que tenemos que volver nuevamente a la pregunta del principio antrópico. Is it true that we shouldn't feel any kind of purpose or meaning? Entonces, ¿acaso no deberíamos de sentir ningún sentido, propósito de nuestra existencia en el universo? After all, when we look at our planet and we look at the universe, Porque después de todo, cuando miramos a las galaxias, al universo, a nuestro propio planeta, we're like a tiny grain of sand on a vast beach. somos un pequeño grano de arena en medio de una playa gigante. So in one sense, it makes sense to feel insignificant or like we have no purpose. Así que tiene sentido decir de que nuestra vida puede parecer insignificante, como si no hubiera un propósito específico para ella. And indeed, many of these thinkers I've mentioned say we have no purpose. Y ciertamente muchos de los científicos de los que he mencionado tienen esa idea de que el ser humano no tiene un propósito en sí. They've said if there are billions and billions and billions of universes, we have to have one with humans in them. It's natural. Ellos tienen esta idea de que si existen miles de millones de billones de universos, obviamente tenía que haber uno que tenga vida. Let me just paint for you a picture. Déjenme entonces ponerles una imagen delante suyo. When I was a child and I was growing up in Colorado, Cuando era niña y estaba creciendo en medio de la Sierra de Colorado en Estados Unidos, in the springtime, the snow changes. en medio de la primavera la nieve cambia. In winter, the snow is very small, very like powder. En medio del invierno la nieve es muy pequeña, como si fuera polvillo, But in springtime, the snowflakes are huge. pero en medio de la primavera los copos de nieve son gigantes. And you can look at them and see the designs with your naked eye. Y puedes mirar con tus propios ojos los diseños que tiene cada copo de nieve. Now think about how many snowflakes there are Y piensa entonces en todos los tipos de copos de nieve que existen. and how many snowflakes have ever fallen on this planet. ¿Y cuántos tipos distintos de copos de nieve pueden haber caído en este planeta todas las veces que ha nevado? That's a number I can't even imagine. No, es un número tan grande que no puedo imaginarlo. But let's say I'm looking out my window at the snowflakes falling on the glass.
Pero digamos que yo esté mirando a todos estos copos de nieve cayendo durante la nieve and I see this. y miro uno que se mira así. Wow, that's different. Wow, es diferente. It's a human face. Es una cara humana. How did Einstein's face get on a snowflake? ¿Cómo es que la cara de Einstein terminó en medio de un copo de nieve? But maybe some scientist comes along. Y en medio de todo esto viene un científico He says, though there were so many snowflakes, y te dice, bueno, es que habían tantos tipos de copos de nieve. there had to be one with a human face on it. Obviamente tenía que haber uno que tenga un rostro delante, ¿no? It's natural. Es natural. You see how silly the argument is, right? ¿Sabes lo tonto que suena este argumento, no? Okay, it's the same thing. Es la misma cosa para hablar del universo. Our planet is incredible. Nuestro planeta es increíble. There is a human face on our planet Hay un rostro humano en nuestro planeta and no other one. y no en ningún otro planeta conocido. That should inspire us to have meaning, to have purpose. Y eso debería de inspirarnos a tener un propósito y significado para nuestras vidas. I want to leave you with a bit of a parting image here. Entonces quiero dejarlos con esta última imagen para que la mediten en ella. I really love Machu Picchu. A mí me encanta Machu Picchu. I've read a lot of books about Machu Picchu. He leído muchos libros sobre Machu Picchu. And now is my first time in Peru, Y es mi primera vez en Perú and I can't go to Machu Picchu. y no puedo ir a Machu Picchu. But I have really looked into how amazing the Inca civilization was. Pero en realidad he investigado mucho sobre lo interesante y asombrosa que era la civilización incaica. And there's a man called Kenneth Wright. Y hay un hombre llamado Kenneth Wright. He's called a paleohydrologist. I'm sorry. Él es conocido como un paleohidrólogo. And he has studied Machu Picchu extensively Y él ha estudiado Machu Picchu extensamente. because it's unbelievable that after 500 years it's still standing. Porque parece increíble que después de 500 años las estructuras de Machu Picchu sigan intactas. It shouldn't be there. The rain should have washed it away by now. No debería de estar ahí. Aún la lluvia debería de haberlo ya derretido todo, destruido todo. So there's some mystery about that. Así que hay mucho misterio alrededor de esto. But like a good scientist, he took it apart, he dissected it and investigated. Y como un buen científico, investigó, lo tomó por partes, lo destruyó y lo volvió a investigar y lo volvió a reconstruir la idea. And he found that the terraces are very carefully constructed. Y descubrió que cada uno de los andenes están construidos cuidadosamente, With different sizes of rocks inside con distintos tipos de rocas y distintos tamaños de roca dentro de cada andén, to protect the city so the water can flow somewhere else. para proteger a la ciudad, para que el agua pueda fluir y caer hacia otros lados. He has done some math on this. Y él ha hecho una matemática muy interesante al respecto. He has discovered that the Inca people spent more than 60% of their time just on the foundation. Así que en estos cálculos él encontró que los incas pasaron más del 60% de sus tiempos invirtiendo en las bases y estructuras del Machu Picchu. Because of that, scientists say that the Inca civilization was the most advanced, most intelligent engineers of that time period. Y por eso es que los científicos actuales pueden decir de que la civilización incaica era la más avanzada en términos de arquitectura e ingeniería que existieron en toda esa era. Because studying what has been made tells us about the intelligence of the maker. Porque estudiando la forma en que algo ha sido construido, podemos hablar de la inteligencia de aquel que lo construyó. Okay, let's look at this structure, Y entonces podemos hablar de esta estructura, the universe. el universo. Incredible structure. Es una estructura increíble. It's mind-blowing. Sinceramente, te revienta el seso, como dicen. Every scientist refers to this as apparent design, Muchos científicos se refieren a esto como un diseño padre o madre, even if they don't believe it's actually designed, aunque no creen que esto sea actualmente diseñado, ¿no? because it looks so designed. Porque se mira y tú lo puedes sentir tan diseñado en cada detalle. They just can't help themselves. En realidad no pueden más que admitirlo. Let me ask you a question.
Déjenme hacerles una última pregunta. Can you trust what is a parent? ¿Ustedes pueden confiar lo que significa un padre o una madre? Can you trust what you see, what you observe? ¿Pueden confiar en las cosas que ustedes miran, observan todos los días? Because apparently this was made by a very highly intelligent supreme being. Porque aparentemente esto fue hecho por un ser supremo altamente inteligente. What do we do with that information? ¿Qué hacemos con esa información? The Bible says it like this. La Biblia lo dice así. The heavens declare the glory of God. Los cielos declaran la gloria de Dios. The skies proclaim the work of his hands. Los cielos proclaman la obra de sus manos. It also says that since the beginning of the world, También dice que desde el inicio del universo, God's invisible qualities, las cualidades invisibles de Dios, his eternal power, su poder eterno, his divine nature, su naturaleza divina, have been clearly understood. han sido perfectamente entendidos. They're understood because of what has been made. Han sido entendidos mediante lo que ha sido creado. So when we look at the universe, what does that tell us about its creator? Así que, ¿qué nos dice el universo acerca de su creador? He is the God who cares, Es un Dios al que en realidad le importamos, who brings order out of chaos que trae orden en medio del caos, again and again. una y otra vez. Order to the universe, Orden en el universo, order to our galaxy, orden en medio de las galaxias, order to the solar system, orden en el sistema solar, order to the planet, orden aún en el planeta en el que vivimos, to Lima, aún en Lima, to you, a ti to me. y en mí. A personal God Es un Dios personal who loves every person in this room. que ama a todas las personas en esta habitación.